El Estado de Derecho en la Constitución del 2008. Declaración de Derechos Humanos o Transformación Estructural. Introducción. La Constitución del 2008 en Ecuador ha marcado una importante relevancia en el constitucionalismo latinoamericano, debido a que se consolidó como un modelo normativo que se encontraba fundamentado en los principios del neoconstitucionalismo. De esta manera llamó la atención de un preámbulo. Se ha declarado al Ecuador como un Estado de Derecho y Justicia Social, sin conocer si esta declaración tendría una vinculación importante. ¿Y qué comprende esta declaración? Es así que en este contexto surge una interrogante respecto a si el Estado de Derecho establecido en la Carta Magna se limita a la mera declaración y enumeración de derechos humanos o si en cambio nos supone una transformación estructural de las relaciones entre el poder y la justicia. Para desarrollar esta interrogante, he considerado las perspectivas de los autores como Roberto Gargalera y Christian Curtis, quienes analizaron las promesas e interrogantes del nuevo constitucionalismo latinoamericano al momento de su aplicación, y del Dr. Celi, quien ha cuestionado si el modelo ecuatoriano ha llevado a la judicialización de la política o a la politización de la justicia, en el marco de un nuevo neoconstitucionalismo. Lo que se pretende examinar es cómo la Constitución ecuatoriana del 2008 ha incorporado un amplio catálogo de derechos y cómo la estructura del Estado ecuatoriano ha intentado garantizar su cumplimiento a la vez que se enfrenta a grandes desafíos en la implementación, tanto en la educación del pueblo, la independencia del Poder Judicial y la efectividad del Estado en Derecho, o una política que mueve todos sus hilos dentro del ejercicio del. Nuestra pregunta central es si el Estado de Derecho en la Constitución del 2008 es una sola declaración de derechos humanos o esto ha implicado una transformación estructural entre la relación de justicia. La Constitución ecuatoriana del 2008 podemos señalarla que se inscribe en una corriente del nuevo constitucionalismo latinoamericano, un modelo que, según Roberto Gargalera y Christian Curtis, tiene como objetivo central democratizar la democracia y corregir las desigualdades históricas mediante la intervención activa del Estado. En este sentido, la Constitución y su contexto no solo que ampliaron los derechos fundamentales tradicionales, sino que introducen principios como el summa causa y el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. En lo correspondiente a estos principios y su enfoque es completamente nuevo y un amplio desarrollo. Sin embargo, en materia de derechos humanos, considero que no podemos hablar respecto a una ampliación de derechos humanos, debido a que los derechos son los mismos, pero el alcance de estos es el que es más amplio. El que se ha considerado el bien a proteger sigue siendo incluso dentro del principio de progresividad uno más amplio a desarrollarse. Por tanto, podríamos señalar que la Constitución viene a proteger un derecho más amplio que la igualdad y la garantía y la equidad social. Establece el artículo 1 de la Constitución. El Ecuador es un Estado constitucional de derechos y justicia social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico. Se organiza en forma de república y se gobierna de manera descentralizada. Sin embargo, dentro de esto, o de acuerdo a lo que señala Curtis y Gargalera, la principal característica y algo que hace esencial al nuevo constitucionalismo es la búsqueda de una mayor equidad a través de la ampliación de catálogos de derechos en un conjunto de la redefinición de la función del Estado en su garantía de protección. Es importante acotar que de esto se puede colegirse una paradoja, tal como lo señalan los autores. Las nuevas constituciones han proclamado principios progresistas y han expandido los derechos de los ciudadanos, pero en muchos casos lo han hecho sin transformar significativamente las estructuras del poder, que históricamente han obstaculizado la realización efectiva de estos derechos.
Bajo este enunciado, podemos señalar que el desafío no radica únicamente en la proclamación de derechos, sino en su efectiva implementación dentro de un marco institucional que garantice el cumplimiento efectivo de los mismos, sin interferencia en la política. La Constitución del 2008 está compuesta por una parte dogmática que corresponde a la enumeración extensa de un catálogo de derechos y a la parte orgánica que corresponde a la estructura del Estado. Si bien es cierto, los derechos se encuentran resguardados por las garantías jurisdiccionales para asegurar su cumplimiento, la estructura del Estado es de vital importancia para asegurar el goce de los mismos y que estos no sean una mera declaración. Considero que tenemos el primer inconveniente en esta sección, debido a que nuestra estructura orgánica demuestra un hipersencialismo que fractura la libre participación y el establecimiento de políticas que aseguren el cumplimiento y goce de los derechos, ya que los derechos estarían de acuerdo al punto de vista del gobierno de turno. El neoconstitucionalismo ecuatoriano se ha tenido como consecuencia una ampliación del poder judicial para el ejercicio de los derechos constitucionales, lo que ha llevado a una mayor intervención de la justicia para resolver los conflictos políticos, lo que nos ocasiona que la justicia no sea independiente o que en su defecto la justicia no sea un poder del Estado. La justicia sea un poder del Estado apetecido o codiciado para ser obtenido. Es así que el Dr. Celi señala que el fortalecimiento de la Corte Constitucional como intérprete supremo del orden jurídico ha otorgado un papel preponderante al Poder Judicial, al punto de que sus decisiones pueden redefinir políticas públicas y alterar el equilibrio de los poderes del Estado. Este enunciado concuerda con lo señalado por Curtis y Gargaler en su obra referida, en la que manifiesta que una falta de independencia judicial es uno de los principales obstáculos que sea efectivo el neoconstitucionalismo, debido a que, sin un poder judicial autónomo y fuerte, los derechos proclamados en las constituciones corren el riesgo de convertirse en meras declaraciones. Razón por la cual, en nuestro país, uno de los principales desafíos del Estado de Derecho es la tensión entre el reconocimiento formal de derechos y su efectiva implementación. A pesar de que la Constitución establece garantías jurisdiccionales como la acción de protección, el habeas corpus, habeas datas y otras garantías, en la realidad y en la práctica, la materialización y ejecución de estos derechos enfrentan obstáculos derivados de la estructura institucional y la correlación de fuerzas políticas en el país. Por lo tanto, se podría decir que para que en el Ecuador el neoconstitucionalismo tenga éxito depende no solo de la proclamación de principios progresistas, sino que también de la configuración real de los sistemas de poder que permitan su aplicación sin interferencias políticas, realidad completamente antagónica a la actualidad, ya que la politización de la justicia se ha venido manifestando en varios casos, en los que las decisiones judiciales han conocido con la necesidad del gobierno de turno y lamentablemente con organizaciones estructuradas delictivas que operaban en nuestro país. Es así, por ejemplo, el caso reciente con sentencias sancionatorias a jueces garantistas de derechos constitucionales que confesaron estar aliados a narcoestructuras, como es el caso de Metástasis, que es una radiografía en nuestro sistema judicial. Un Estado de Derecho basado en la enumeración de derechos. La Constitución ecuatoriana es, sin duda, una de las más avanzadas en la región en términos de reconocimiento de derechos, pero su implementación efectiva sigue y seguirá siendo un reto, tal como lo hemos venido señalando en este corto análisis. El problema no radica en la falta de reconocimiento normativo de los derechos, sino en la ineficacia de las instituciones para garantizar su cumplimiento sin interferencias políticas.
el Ecuador aún enfrenta desafíos en la consolidación de un Estado de derechos, porque no logra garantizar el ejercicio y goce efectivo pleno de sus habitantes, siendo uno de los aspectos más críticos las necesidades de fortalecer una independencia de las instituciones encargadas de la administración de justicia y la protección de los derechos constitucionales. Sin embargo, otro desafío que atraviesa la consolidación del Estado de Derecho es una reforma a la parte orgánica de la Constitución, para que se produzca una reforma estructural del sistema de poder, de la independencia de todos los poderes del Estado, lo que permitirá trabajar en políticas públicas que gestionen el libre ejercicio de derechos hacia un tiempo y no de acuerdo al gobierno de turno, y que su efectividad dependa de la existencia de instituciones sólidas e independientes, capaces de aplicar estos principios. Por lo tanto, podemos señalar que actualmente el Ecuador no vive en un Estado de Derecho, a pesar de tener una amplia declaración de catálogo de derechos, pues como se lo ha visto a lo largo, la sola enumeración de derechos no significa que estos puedan ser ejercidos y que estos sean de libre acceso para todos quienes viven en el territorio ecuatoriano.